Bienvenidos a un video más de nuestro canal. Si no me conoces, yo me llamo Jorge y hoy te voy a estar mostrando un pequeño clip que, si no se ha vuelto viral, lo va a hacer dentro de muy poco tiempo. Hacía rato no les hacía ningún video. Bueno, nada, sin perder tiempo, miren este pequeño clip hecho por una cubana hablando sobre la mentalidad del cubano de a pie. Con este mensajito amanecí yo hoy. Y este video lo estoy haciendo aquí en TikTok para publicarlo porque sé que hay muchas personas que se van a sentir identificadas, pero es para publicarlo en Facebook porque desgraciadamente en Cuba no hay TikTok para que la persona que hizo eso y que dijo eso pueda ver esto. Pero yo lo voy a publicar en Facebook para que lo pueda ver así. Esta persona me está pidiendo a mí $20 hace 2 días. Me está escribiendo 20, 30 mensajes que no me responde y hasta me ha ofendido, me he sentido ofendida con lo que me ha dicho. Por supuesto que voy a poner un pedacito nada más para que no se vea su foto, ni se vea su nombre, ni nada, porque ese no es el objetivo. Sino que para las personas que me están viendo, que yo sé que no solamente me ven de Estados Unidos, caballero, este es el sueño americano. Hoy domingo, No, ese no es el sueño americano. El sueño americano es poder tener una vida normal, poder tener una vida tranquila, poder llegar lejos en la vida, valga la redundancia. Miren que estoy repitiendo la palabra vida. Poder tener una vida buena, una vida digna y sin techo. Llegar a donde usted quiera llegar con el fruto de su trabajo. Entonces, eso que ella está mostrando de los guantes de limpieza no es el sueño americano, pero así se empieza el sueño americano, así comienza el sueño americano. Que Estados Unidos tendrá muchos detractores, muchos haters, mucho lo que sea, pero es el país para crecer realmente. Esto gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Vamos a seguir viendo a la muchacha que tiene muchas cosas que decir. Hoy domingo, 10 de la mañana, estoy yo desde las 8 de la mañana limpiando baños, cobrando a $13 la hora. Y esa persona me dice, $20 allá no es nada, $20 son 2 horas de mi trabajo que no le voy a regalar a nadie, al no ser mi mamá, mi papá o mis hermanos. A nadie se lo voy a regalar. A mí me hace falta el dinero. Y yo me puedo quedar sin comer porque mi mamá y mi papá coman, pero no por más nadie. Porque yo aquí he pasado las 4 aguas calientes, las 5 y las 20. Y a mí nadie me ha dicho, Katy, necesitas una llamada, un mensaje, necesitas apoyo. Esa persona nunca me ha dicho buenos días a mí, jamás. La gente se desaparece cuando uno está en las malas. Cuando uno está pasando por un mal momento, la gente tiende a desaparecerse. Dicen que los amigos se prueban dos veces. Primero se prueban en las buenas y después se prueban en las malas. Si están en las dos circunstancias, entonces son amigos. Si no, no. Muchas personas se piensan que porque alguien emigró y se encuentra en una mejor posición en un país diferente, tiene compromiso con el que se quedó atrás, con el que se quedó atrás en muchas ocasiones porque decidió quedarse atrás. Sí, porque este paso que ella dio es un paso de una persona valiente que dejó su zona de confort para irse a intentar buscar un futuro mejor en un país donde sí se puede conseguir, pero hay que empezar desde abajo. Como toda persona que llega nueva a un país, tiene que empezar desde abajo. Es así. A no ser que tenga muchas conexiones o que el gobierno cubano les regale el dinero para poner una empresa de remesas o una paquetera. Esto también puede ser, pero no es el caso común. Entonces sí, muchas personas se piensan que allá el dinero, no sé, no vale. Y a ver, $20 pudiera parecer poco, pero ya ella dice cuánto está cobrando: $13 la hora, 2 horas son 26. Y los precios allá tampoco son tan baratos que digamos, así que además es su dinero. Vamos a seguirle escuchando. Pero me viene a decir, dame $20 porque tú te fuiste. Y porque se creen con derecho. Es una persona que está sentada en su casa sin trabajar y sin hacer nada. Yo sé que la situación en Cuba es difícil, yo lo sé. Y todo el que... La situación en Cuba es difícil, eso no lo niega nadie. En Cuba es muy difícil prosperar, principalmente cuando usted dice lo que piensa, es más difícil prosperar. Si usted tiene una MIPYME, por poner un ejemplo, si usted tiene una MIPYME, es posible que si tiene algún trabajador que se exprese abiertamente en redes sociales, usted corre riesgo de que le cierren la MIPYME. Al menos le van a decir, ese trabajador no puede estar más acá. Así se lo van a decir. Y usted va a tener que deshacerse de ese trabajador o sabe que eso va a tener consecuencias. Es así, es muy difícil crecer en un sistema donde expresarse puede tener consecuencias. Es así. Y hay muchas personas allá en Cuba que se han quedado en su zona de confort. Esto quizás yo ahora estando fuera, viendo las cosas desde un panorama diferente y estando en una realidad diferente, quizá pueda ver las cosas con más claridad. Y digo con más claridad porque aquí no se ve a las personas perdiendo el tiempo. Aquí no se ve a las personas como en Cuba, eh,
jugando dominó en las calles. Y fíjense que no critico al que lo hace, la gente es libre de hacer lo que se le dé la gana, pero todo tiene una razón. Y allá en Cuba es cierto que muchas personas pierden el tiempo miserablemente y que muchas personas ni siquiera tienen ganas de salir adelante. Y la situación se ha puesto allá crítica. Todo el que entró por CP One Parole sabe la situación que estamos viviendo hoy en día en este país para trabajar. Entonces, yo no sé si ustedes se sienten identificados o si tú estás en un país que no sea Estados Unidos y crees que aquí la situación es difícil porque te pintaron una foto que en cualquier esquina se ve bonita, una foto que te tomes aquí. El sueño americano es es trabajo diario, es pasar trabajo, necesidad, sí, porque este no es el país de los sueños, este es el país de las oportunidades. Yo me acosté a las 2 de la mañana cocinando en mi casa y ya a las 6 estaba despierta, porque aquí toca trabajar y porque mañana empiezo la escuela y el trabajo a la misma vez y no me va a dar tiempo. Entonces, no regalen su dinero, no regalen, yo no lo hago, el que lo quiera hacer no me interesa, el que tenga unas posibilidades diferentes no me interesa. Yo soy una persona que me gusta ayudar, yo soy una persona que me encanta ayudar, pero la gente se cree con derecho, sobre todo en Cuba, se creen con derecho. No, que tú te fuiste y que tú te olvidaste de la gente, te tomaste la Coca-Cola, no, yo simplemente restringí mi círculo social. Y es lo que debe hacer una persona que medianamente tenga conciencia. A mí me han pedido dinero. A mí, estando fuera, me han pedido dinero. Yo lo he dado. Dinero que nunca más he visto. Yo se los confieso. Dinero que nunca más he visto. Y sé que no lo voy a ver más nunca, pero sé que esa persona tampoco me va a molestar más. No me va a molestar más porque tiene no solamente una deuda económica, sino una deuda moral. Y entonces, sí, presté dinero sabiendo que no me lo van a devolver. Pero bueno, lo hice consciente. Lo hice consciente de lo que iba a suceder. Y entonces nada. ¿Qué les cuento? Uno en la vida va reduciendo su círculo y se va quedando con las personas que le sumen. Va dejando atrás los vagos, va dejando atrás las personas que solamente quieren fiesta y diversión, va dejando atrás esas personas que no aportan nada, que no son capaces de aportar nada. Va siendo un poco más selectivo uno en la medida que va creciendo en edad, ¿eh? Y en experiencia. Vamos a seguir escuchando a la muchacha. Los que están son los que cuentan, los que no cuentan que no estén. No los necesito para nada porque yo sola llegué hasta aquí a pulmón, porque este es el sueño americano, yo lo repito 1000 veces. El sueño de vivir con sueño es lo que hay aquí. No viven engañados de que porque una cadena de oro, ni que porque nada, eso no existe. Eso será gente que llevan 20 años viviendo aquí, han podido hacer sus negocios, sus cosas, yo llevo un año viviendo aquí. Y mi prioridad es mi mamá y mi papá. De ahí para allá, la vida se las debo, a más nadie le debo nada, ni tengo nada que agradecer. Yo estaba pensando en la mañana, no sé qué otro video fue que vi, algo de comparación de los que realmente tienen dinero y los que muestran las cadenas de oro y el cuello lleno de oro. Si alguien que realmente tiene dinero le preguntaría a esa persona si es que el banco no es seguro para guardar todas esas cadenas. No es que las personas lo hacen solamente por especular, como se le dice en Cuba, por alardear, por intentar ser algo que no son realmente. Muchas de esas cadenas que usan algunas personas que van a Cuba de los Estados Unidos precisamente para impresionar, para impresionar a las muchachitas, para impresionar a los vecinos, rentan un carro y al final algunos piden hasta crédito y después están endeudados. No digo que todos lo hagan, no. Hay quien sí puede costearse el viaje y ir allá y tiene su cadenita y eso. Pero también hay muchas personas que hacen esto, alquilan las cadenas, piden un crédito para viajar y en fin. Así que las personas deberían recapacitar y entender. Y lo estoy haciendo porque lo voy a publicar en Facebook también. Así que mis amores, nada, vivan sus vidas y punto. Aquí todos sabemos el trabajo que pasamos y cada quien es responsable de sus cosas. Aquí nadie le tiene que echar las responsabilidades encima a nadie y hay necesidad, yo lo entiendo. Pero que salga de las personas a ayudarte, no que sea una exigencia de tu parte. Al menos yo lo pienso así. Buenos días. Me quedo con las últimas palabras que dijo la muchacha, cada cual es responsable de su vida. Todo el mundo está en la posición que está por las cosas que hizo en el pasado. Así de simple. Te vino una desgracia, puede ser. Te vino algo imprevisto, puede ser. Pero siempre hay que pensar en el futuro. Y yo conozco muchas personas que han decidido sencillamente quedarse en Cuba. Yo me alegro de haber salido. De corazón les digo, me alegro de haber salido. La mentalidad me está cambiando mucho desde que estoy viendo otras cosas, desde que estoy tratando con otras personas, desde que estoy viendo cómo es la vida acá en España, que repito, no llega a ser tan estresante como en Estados Unidos, tampoco se crece tanto como en Estados Unidos, ni el sistema está diseñado de la misma manera, pero sí, es un cambio radical salir de Cuba. Familia, les quería mostrar este videito para que vieran el caso de una cubana a la que le piden dinero
porque se fue. Se fue y como se fue, parece que la gente cree que ella tiene responsabilidad de enviarle dinero al que se quedó para una recarga en Etexa. Bueno, nada. Leo sus comentarios. Familia, los quiero. Dejen un like si este video les pareció interesante. Les doy una buena noticia. Bueno, compartan también. La buena noticia. Estoy intentando crear un sistema de grabación y de transmisión en vivo que cuando seamos 60.000 seguidores en este canal, fíjense que solamente nos quedan 10.000. Así que suscríbete. Cuando lleguemos a 60.000, voy a comenzar las transmisiones en vivo. Como hacen muchos otros creadores de contenido, pues así mismo lo van a ver acá. Los quiero. Like, comparte y suscríbete para que lleguemos rápido a las transmisiones en vivo.